El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por unirnos al hogar, a la familia, en oración. Estamos invitando en este día a todos aquellos hermanos que por primera vez sintonizan la red de canales del Evangelio Eterno, el Ministerio de Oración, Yolanda Huerta, Sergio Huerta, Ministerio de Oración. Estamos uniéndonos al culto familiar. La palabra de Dios siempre ministra en los hogares y da la dirección a través de hacer su santa voluntad cuando obedecemos y somos fieles a sus principios a través de la oración. Por eso en este día te damos la bienvenida a ti que por primera vez sintonizas la red de canales del Evangelio Eterno. Estamos llevando en este día el matrimonio, la familia. De lo que Dios nos va a hablar en este día son fieles en las cosas pequeñas. Por eso en este día, querido hermano, queremos que Dios nos ministre, que Dios nos hable a través de oír su voz con un escrito está. En este día queremos hacer oración porque hay muchas familias, muchos hogares que están buscando la paz, que están buscando la unidad, que están buscando la reconciliación. Por eso en este día queremos que Dios nos hable a través de lo que debemos de hacer y a través de lo que debemos ser sensibles a ser obedientes a lo que Él nos demanda. Por eso en este día queremos hacer oración. Cada uno de nosotros tiene necesidades personales y queremos poner esas familias, el matrimonio, que es sagrado para Dios, en las manos de Dios. Vamos a orar para que el Espíritu Santo sea el que dirija, el que gobierne estos momentos en los cuales vamos a poner el hogar en oración. Nos vamos a arrodillar, querido hermano, porque Dios cuando oraba
nuestro Señor Jesucristo buscaba la reverencia porque se dirigía al Padre Celestial. Y Él nos deja el ejemplo, hermanos, que a través de la sencillez y de la humildad debemos de buscar en oración al Señor con un espíritu reverente. Vamos a orar. Amado Padre, aquí de rodillas humildemente nos presentamos ante tu presencia con un corazón humillado, un corazón quebrantado. Aquí de rodillas pedimos el perdón de nuestras faltas, rogamos a nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador entre Dios y nosotros, que al acercarnos ante su presencia, reconociendo, Señor, que el pecado muchas veces nos separa de ti, pero rogamos humildemente que nos ayude, Señor. Estamos, Señor, en un mundo de pecado, estamos en un mundo convulsionado por la maldad, y es por eso que rogamos, Señor, que nos ayudes a mantenernos obedientes y fieles a tus principios. Solo no podemos hacerlo. Necesitamos, Señor, de tu presencia. Necesitamos del poder del Espíritu Santo. Por favor, Señor, perdona esa indiferencia, perdona ese pecado, perdona esa maldad. Y te suplico que limpies nuestro corazón, que estas vasijas que están sucias sean cada día limpias, lavadas con el poder de tu sangre. Oramos por el arrepentimiento y pedimos por el hogar. Pedimos por las familias, pedimos, Señor mío, por esos matrimonios que están afectados por el pecado. Rogamos que al oír tu voz, nuestro corazón sea sensible a la obediencia de tus principios. Señor Jesucristo, aquí de rodillas, pedimos el perdón de nuestros pecados y rogamos que esta oración suba al trono de la gracia. Gracias, Hijo de Dios, porque en tus sagrados méritos nuestras oraciones serán escuchadas. Alabo y bendigo tu presencia y te doy gracias por la ayuda de tu Santo Espíritu, que el que va a testificar en este día, Señor, lo que Dios demanda para la familia. En el nombre de Jesús, amén. Amén, queridos hermanos, estamos llevando en este día la familia. Fieles en las cosas pequeñas. Qué tan importante, querido hermano, que la palabra de Dios nos habla en el libro de Lucas 16:10. Nos habla, hermanos, de acerca de la fidelidad. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más fiel. Y el que es en lo muy poco es injusto, también en lo más injusto es. Querido hermano, Dios nos habla a través de dar importancia, aún en esas cosas pequeñas que suceden en el hogar, aún en esas cosas que no le damos importancia. Qué tan importante es, hermanos, que todo lo que demanda Dios lo debemos de obedecer. En aquella sencillez, en aquellas cosas que decimos no tiene importancia, cuando uno no le da el valor, hermano, aquello se acumula y muchas veces trae dolor, lágrimas, por no haberle hecho caso a lo que Dios nos habla a través de lo sencillo. Por eso es importante en este día, querido hermano, llevar versículos, llevar lo que la palabra de Dios nos dice para acerca de cómo dirigir ese hogar y esa familia. Estamos llevando en este día, Sergio, el hogar y esas promesas que Dios nos da. Si somos fieles en lo sencillo, seremos fieles en lo grande. Así es. Por eso Dios nos habla a través de la palabra de Dios. En Lucas 16:10 es la base del ministerio de oración y aquí desde Viescay, desde nuestro hogar, estamos llevando el matrimonio. Sergio Huerta y Yolanda Huerta, estamos llevando la familia. Así es, una vez más, hermanos, agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad de que a través de los diferentes medios de comunicación podamos estar en contacto los unos con los otros. Y es por eso, hermanos, que en esta mañana traemos lo que la palabra de Dios nos va a hablar, nos va a instruir, nos va a ministrar acerca de lo que es la fidelidad en las cosas pequeñas. En la vida del cristiano hay cosas, actitudes y detalles que nos parecen insignificantes o pequeñas. En un momento determinado no se les da la debida importancia. Sin embargo, esas pequeñeces, al acumularse, hacen que crezcan y sean relevantes en nuestra vida de una manera positiva o de una manera negativa. Es decir, un gran logro o un gran fracaso están cimentadas en pequeñas cosas que se atendieron o se dejaron de atender en un tiempo específico. Ahora veremos, hermanos, por la Biblia,
algunas ilustraciones que la palabra de Dios nos presenta. Pero antes de considerarlas, hermanos, tenemos que ver cuál es el motivo por el cual la Biblia nos presenta ilustraciones como un ejemplo, para que nosotros podamos comprender lo que la misma palabra de Dios en nuestra área espiritual nos quiere ministrar a través de cosas que nosotros cotidianamente vemos, sentimos o tocamos. Es por eso, hermanos, que vamos a considerar lo que la mensajera del Señor nos dice en el libro en un libro inspirado, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Dice, en su enseñanza, Cristo sacaba sus ilustraciones del gran tesoro de los vínculos y afectos familiares y de la naturaleza. Ilustraba lo desconocido con lo conocido, las verdades sagradas y divinas con cosas naturales y terrenas, familiares para la gente que lo rodeaba. Estas eran las cosas que habían de hablar a su corazón y hacer la más profunda impresión en su mente. Amén. La inspiración nos ha dicho, hermanos, que cuando la Biblia nos presenta diferentes tipos de ilustraciones por medio de las cosas cotidianas que nosotros vemos, que nosotros tocamos o que nosotros conocemos, es para mostrarnos cosas que nosotros conocemos para que seamos ministrados en cosas que nosotros no conocemos. Por eso la ilustración nos presenta, hermanos, una idea de lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar a cada uno de nosotros en nuestra área espiritual por medio de cosas cotidianas que nosotros vemos y tocamos. Pero leamos otro pasaje inspirado donde nos dice, Jesús enseñó por ilustraciones y parábolas sacadas de la naturaleza y de los acontecimientos familiares de la vida diaria. De esta manera asociaba las cosas naturales con las espirituales, vinculando las cosas de la naturaleza y la vida de sus oyentes con las verdades sublimes de la palabra escrita. Y más tarde, cuando quiera sus ojos cayesen sobre los objetos que él había asociado con la verdad eterna, oirían repetidas sus lecciones. Ese es el propósito que la Biblia nos presenta al ilustrarnos con ejemplos, al ponernos como un símbolo o como una ilustración de las cosas que nosotros conocemos, para que nos dejen una enseñanza que nosotros debemos de conocer en el área espiritual. Ahora bien, el apóstol Santiago nos muestra con ilustraciones para nuestra mejor comprensión cómo a través de grandes pequeñeces nuestra voluntad puede ser guiada. Una vez que hemos definido por qué la Biblia nos presenta ilustraciones, entonces vámonos a la Biblia y vamos a leer algunas ilustraciones, teniendo en cuenta que estas ilustraciones nos muestran algo desconocido de lo que conocemos. Por eso aquí el apóstol Santiago, en el capítulo 3 y el versículo número 3, nos presenta la siguiente ilustración. La escritura dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. El caballo, hermanos, es un animal difícil de dominar cuando no es domado, pero solo se necesita de un pequeño instrumento llamado freno para dominar sus acciones. Entonces aquí podemos notar, hermanos, la importancia de las cosas pequeñas para dominar algo grande. Y Santiago nos los presenta a través de esta ilustración de que el caballo, hermanos, puede ser dominado a través de un pequeño instrumento que se llama freno. Así el hombre, hermanos, en su experiencia cristiana, debe de poner freno al pecado que ofende a Dios. Para el Señor, hermanos,
no hay pecado pequeño. Todo pecado, hermanos, es infracción de la ley. Todo pecado, hermanos, es alterar la voluntad de Dios y hacer nuestra voluntad a nuestra manera. Es por eso, hermanos, que hay cosas que a nosotros nos parecen insignificantes y muchas veces decimos, este es un pecado pequeño, no me va a ser tomado en cuenta o no voy a afectar. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios nos muestra por esta ilustración que para el Señor no hay pecado pequeño. Amén. Por eso es de que debemos de poner un freno en nuestra vida cotidiana a las cosas que tal vez, hermanos, no les pongamos la debida importancia, pero que sin en cambio nos hacen pecar. De eso se trata, hermano, de someter las cosas pequeñas a la voluntad de Dios y serles fiel a Dios, aún en esas pequeñeces que muchas veces, hermanos, no tomamos en cuenta o las pasamos desapercibidas. Amén. Aquí cuando nos habla la palabra de Dios, que se pondrá un freno en la boca, debemos de pensar, hermanos, porque en el hogar muchas veces se ofende. ¿Y cómo se ofende? Con nuestra boca. Muchas veces las palabras hirientes dañan más que un golpe. Si nos ponemos a observar nuestro cuerpo, hermanos, Dios nos hizo perfectos. Dios nos dio 2 manos, Dios nos dio 2 brazos, 2 piernas, Dios nos dio 2 oídos, Dios nos dio 2 ojos, Dios nos dio 2 orificios para oler, el olfato, pero vemos que Dios nos dio una boca. ¿Y eso de qué habla? Que debemos de hablar cuando es necesario, pero debemos de guardar silencio cuando se requiere. Porque hay veces que cuando uno no sabe escuchar, es arrebatada por la boca. Contestas y hieres y no piensas lo que dices. Y ahí es, hermano, donde empieza la guerra. Tú me dijiste, tú hiciste, yo te hago. Y lo ofende uno a su compañero, a los hijos. Por eso es importante, hermanos, pedir al Señor, Señor, pon un freno en mi boca, un freno espiritual donde lo que tenga que hablar sea lo necesario. Cuando tú me indiques, Señor, y pon palabras, hermano, porque la blanda respuesta aplaca la ira, lo dice el libro de Proverbios. Por eso es importante, hermanos, el silencio y el oír. Y mientras tú estás oyendo, si es una calumnia, si es algo que te están difamando, hermano, dentro de tu corazón pide a Dios sabiduría para que puedas dar la respuesta precisa. Y si hay tiempo de guardar silencio, hermano, guarda silencio, sé prudente, pero no te arrebates, porque en el hogar se ofende, se etiquetan, se ponen sobrenombres. Y así así crece la familia. No, hermanos, tenemos que hablar con propiedad, que dirigirnos a nuestros hijos, a nuestro compañero, a nuestro esposo, porque muchas veces no se oye la palabra te amo, gracias, te perdono, que son palabras claves para la familia. Cuando te dicen gracias es por el esfuerzo, el cariño, la dedicación que haces para tu casa. Y qué bendición que esa madre, que esa mujer que está muchas veces trabajando, pero llega a su hogar a hacer más actividad, ni un agradecimiento. No, hermanos, no hay que tener frialdad en la mujer o en el hombre que trabajó horas y horas, hermano. No, hay que ser, hermano, comprensivo. Te amo. La palabra te amo suaviza, hermano, más en la mujer. Cuando el esposo le dice a la mujer, te amo, te quiero, hermano, con eso la mujer se llena de amor. Y esa palabra no existe. Y más si son matrimonios de años, hermano. ¿Ya para qué le digo buenos días? ¿Ya para qué la saludo? ¿Ya para qué la veo? ¿Ya para qué le tomo la mano? No, no, hermanos, no llevemos una vida cotidiana fría. O cuando uno dice perdón, perdón, ¿por qué? Porque somos indiferentes. El matrimonio es sagrado para Dios y el matrimonio es una bendición para nosotros. Hermano, que esas palabras, te amo, gracias y perdón, no falten en la familia. Amén. Así es, hermanos, toda la palabra de Dios nos sigue ministrando a través de las ilustraciones que el apóstol Santiago nos hace para mostrarnos, hermanos, la importancia de entender lo que Dios nos está diciendo a través de cosas que conocemos. Aquí en el versículo 4 de Santiago 3, la escritura sigue diciendo,
Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. El énfasis, hermanos, es de quién gobierna ese muy pequeño timón. Y quien lo gobierna, hermanos, es el piloto. Así como lo veíamos en el versículo anterior, que el jinete, el que cabalga al caballo, lo domina con el pequeño freno. De esta misma manera, hermanos, esas grandes naves que son llevadas por los vientos son gobernadas por un pequeño timón. Pero el énfasis es quién gobierna el timón. Asimismo, hermanos, es el hombre que debe de ser dirigido por el Espíritu Santo y someterse a la voluntad de Dios, es quien debe de gobernar las pequeñas cosas que se nos presentan en la vida. Es decir, el hombre, hermanos, debe de someterse a la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios, hermanos, en las cosas muy pequeñas es donde el hombre debe de dominar. Por eso comentábamos que hay cosas que nos parecen pequeñas o insignificantes, pero en su momento dada, hermano, no se les da la debida importancia. Y al acumularse esas pequeñeces, hermanos, nos van a llegar a ser un gran logro, pero también nos van a llevar a un gran fracaso. ¿Por qué? Porque esas pequeñeces no se atendieron en el momento adecuado. Nuestro Señor, hermanos, enseña de la fidelidad y de la lealtad que nosotros debemos de guardar o de manifestar en lo muy poco. Y aquí, hermanos, es donde empieza la enseñanza espiritual. La misma Biblia nos ha ilustrado con ejemplos que nosotros conocemos de la vida cotidiana para dejarnos una enseñanza espiritual. Nuestro Señor Jesucristo fue muy enfático en este sentido. Y Él lo presenta aquí en el libro de San Lucas, en el capítulo 16 y el versículo número 10, donde la Escritura dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La palabra de Dios, hermanos, nos ilustra, nos llena de enseñanzas. La voluntad de Dios, hermanos, y nos dice y no nos advierte, es de que Dios no da al hombre algo grande hasta haberlo probado en lo pequeño. Esa es la enseñanza que el Señor nos da. Hay que emplear, hermano, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras acciones y las habilidades que por muy pequeñas que sean e insignificantes, hay que hacerlas producir lo más posible. Esa es la enseñanza, hermanos. No dejemos de pasar, hermanos, no dejemos de valorar, no dejemos de aprovechar todo talento, toda influencia, toda acción que el hombre pueda hacer y que tal vez, hermanos, parezcan insignificantes al lado de los demás. Pero sin en cambio el Señor nos dio esos pequeños talentos, hermanos, porque al acumularse, el deseo del Señor es de que los hagamos prosperar, de que los hagamos producir, únicamente, hermanos, para glorificar a Dios y porque van a ser de bendición en nuestra vida. Dios no da al hombre, hermanos, como lo hemos mencionado, algo grande hasta probarlo en cosas pequeñas. Y esto lo enseña la misma palabra de Dios. En la parábola de los talentos, Jesús responde a quien los había multiplicado. Aquí en el libro de San Mateo, capítulo 25, y el versículo número 21, la Escritura lo dice. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La aprobación de nuestro Señor, hermanos,
no necesariamente era por las ganancias obtenidas. O sea, no era por la multiplicación monetaria del talento que le había dado a este siervo, sino por la fidelidad mostrada al hacer más de lo menos. Y aquí, hermanos, es donde la enseñanza entra para cada uno de nosotros. Cuando el Señor deposita cualquier talento, cualquier don, cualquier acción, por muy pequeña que sea, nosotros la debemos de multiplicar. Muchos de nosotros, hermanos, no nos damos cuenta hasta un momento determinado que una pequeña cosa, hermanos, puede ser de bendición para los demás en un momento oportuno. Y sin en cambio, hermanos, esas pequeñeces muchas veces son ignoradas por los demás, pero sin en cambio la palabra de Dios nos enseña que esas pequeñeces, hermanos, nos van a comprometer más para entrar dentro de la confianza que Dios nos da haciendo su voluntad. La aprobación, hermanos, del Señor que nos enseña en esta parábola es porque el siervo fue fiel y fue honesto. Multiplicó lo que el Señor le había dado. Y esa es la enseñanza, hermanos. O sea, cada uno de nosotros debemos de ser fieles a Dios, aún en las cosas pequeñas. Amén. Esas cosas pequeñas van a ser pilares, hermanos, van a ser cimientos para hacer cosas grandes. Amén. Hemos sabido, hermanos, por la Biblia, de que hombres que no tenían conocimiento de Dios, hombres que no tenían la educación ni la cultura, Dios los usó, hermanos, para hacer grandes cosas. Amén. Recordemos a sus discípulos. La mayoría de ellos eran hombres que no tenían letras, eran hombres que eran ignorantes porque no habían tenido una educación, eran hombres de trabajo, eran hombres rudos, eran hombres, hermanos, que cuando recibieron el llamado de Dios, Dios los rescató. Y a través, hermanos, de que ellos no tenían ese conocimiento, Dios hizo grandes cosas. Amén. Y esas son las pequeñeces, hermanos, que muchas veces nosotros nos identificamos en nuestra vida. En ocasiones, hermanos, muchos nos sentimos menos que los demás. Tal vez porque no tengamos un estatus económico. Tal vez, hermanos, porque no tengamos los medios para poder sobresalir en algún área en específico. Pero sin en cambio, el Señor, hermanos, en nuestro ambiente, en nuestra manera de ser, en nuestra comunidad, de ahí nos va a rescatar para hacer cosas grandes. Amén. Es por eso, hermanos, que las cosas pequeñas son un cimiento para hacer las cosas grandes. Y esa es una reflexión. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que reflexionar de cómo hemos usado la vida que el Señor nos da. Amén. Cómo hemos hecho prosperar lo que Dios pone en nuestras manos. Amén. El Señor nos ha puesto por mayordomos en lo poco o en lo mucho. Y la pregunta es, ¿hemos sido como este siervo, fiel y honesto, que hemos multiplicado lo que el Señor deposita en nuestras manos? Esa es la enseñanza, hermanos, que nosotros debemos de ser fieles aún en las cosas pequeñas. Amén. Y nos estamos dirigiendo, hermanos, a la familia. Nos estamos dirigiendo al matrimonio. ¿Qué tan importante, hermanos, le damos la importancia al matrimonio? El Señor nos dejó, hermanos, un regalo. Nos dejó una familia. ¿Cuántos de nosotros tenemos un hogar, un matrimonio, hijos, nietos? Y eso es una bendición de Dios, hermanos. Y sin embargo, no somos fieles en lo poco. Vemos el matrimonio ya con indiferencia, hermanos. No hemos sido fieles al llamado que el Señor nos ha dado, ser mayordomos de las cosas de Él. Él nos dejó, hermanos, ese amor que debemos de entregar a los hijos por medio de ser capacitados por Él. Como padres debemos de buscar cada día el consejo del Señor a través de la oración y a través del estudio de su palabra para que el Señor nos guíe y nos dirige y que la luz de su Espíritu Santo nos dé, hermano, la dirección que cada padre y madre necesitamos. Si eres fiel en lo mucho, en lo poco, en lo mucho te pondré.
¿Cuántas veces, hermano, no se valora el matrimonio, se desprecia y no somos fieles a lo que el Señor nos ha dado? Dios va bendiciendo familias, hermano, porque vemos hogares integrados, vemos hijos preparados, vemos hijos saliendo del hogar con la bendición de los padres, preparados en profesión. Fue fiel ese mayordomo a lo que Dios puso en su mano. Prosperó, hermano. Esa pequeña cantidad de dos se multiplicó. Y esa es la familia, hermanos. Por eso debemos de ser agradecidos al Señor en lo que Él nos da en el hogar. Si tienes luchas, porque Dios nunca prometió una vida, hermanos, sin problemas. Es antibíblico decir, somos hijos de Dios, la enfermedad no toca, no me quedo sin trabajo. No, hermanos, veamos la vida de Cristo. Ahí está el ejemplo y seguimos las pisadas de Jesús. Somos hijos de Él. Nos llamamos cristianos porque seguimos a nuestro Maestro. Pero debemos, hermano, de obedecer lo que el Señor demanda para la familia. Pasamos problemas, situaciones difíciles. Sí, hermano, porque cada uno de nosotros tenemos un carácter distinto. Porque Dios hizo nuestro molde y somos auténticos para Él. Pero cada uno tiene su identidad. Y debemos de entendernos, de comprendernos, debemos de valorar el matrimonio, debemos de valorar la capacidad que tienen nuestros hijos, comprenderlos y pedirle al Señor, dirige, Señor, estos dones, estos talentos, dirige a los niños, dirige a los jóvenes. Y si hay errores, hermanos, doblar rodillas y clamar la misericordia y el perdón de Dios y el arrepentimiento que es sincero. Pero todo eso lo hacemos en el culto familiar, cuando nos reunimos como matrimonio, cuando nos reunimos con los hijos. Si eres madre soltera, ora tú y lleva el culto familiar. Si eres un padre que solamente vive con sus hijos o con familia, lleva el culto familiar con el que habita en esa casa. Pero seamos obedientes a que pondremos un cerco de protección para cada uno de nosotros. Seamos fieles. Si eres fiel en esas cosas que dices tú, no tienen importancia. Sí la tienen, hermano. Porque a través de su obediencia en eso pequeño, Dios te va a dar más porque fuiste obediente a lo sencillo. Y te dará más bendición en las cosas que va a poner adelante porque ve tu capacidad de obediencia. Seamos fieles al Señor. Así es, hermanos. El que es fiel a Dios, hermanos, le es fiel a todo. Cuando usted comete una infidelidad de cualquier tipo, usted le es infiel a Dios y le es infiel a su prójimo. Por eso, hermanos, el tema que estamos considerando de fieles en las cosas pequeñas, la Biblia nos pone las bases, los cimientos, para no dejar desapercibido todas las bendiciones que por muy pequeñas que se puedan considerar, hermanos, vienen a cimentar para lograr cosas grandes. Ahora veamos un ejemplo que la palabra de Dios nos da y que nos enseña acerca de las cosas pequeñas, cómo afectan nuestra vida personal, pero también cómo afectan nuestra vida familiar a través de la siguiente ilustración. Aquí en el libro de los Cantares, en el capítulo 2 y el versículo número 15, la palabra de Dios dice, cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Es decir, se están formando, están por madurar. Esta ilustración nos presenta a las zorras pequeñas, que son animales, hermanos, que destruyen los cultivos, que destruyen el campo, que destruyen los sembradíos. Y estas representan, hermanos, las quejas y los problemas que hay en el hogar. Aquí la palabra de Dios nos presenta esta ilustración de lo que conocemos para dejarnos una enseñanza que no conocemos, una enseñanza espiritual. Es por eso, hermanos, que nos presenta de cómo las zorras pequeñas vienen a destruir lo que el hombre cultiva. Y esto lo podemos asemejar con las viñas. Las viñas, hermanos, representan el hogar. Las viñas, hermanos, representan de cómo el padre de familia, hermanos, está cultivando su hogar, lo está sembrando,
con buenos principios, con buena educación, con buen testimonio. De diferentes maneras, el padre cultiva la educación en su hogar para que den un fruto. Pero vienen las zorras pequeñas. Las zorras pequeñas representan el pecado, representan las faltas, representan la infidelidad. Y estas zorras pequeñas vienen a destruir lo que el hombre está sembrando. Es por ello, hermanos, que la misma palabra de Dios, a través de Salomón, en la sabiduría que el Señor le había concedido, nos ilustra cómo el gran valor de las cosas pequeñas las debemos de cimentar para hacer cosas grandes, y lo hace con ilustraciones conocidas. Aquí en el libro de los Proverbios, en el capítulo 30 y el versículo número 24, la escritura sigue diciendo, dice, 4 cosas son de las más pequeñas. Proverbios 30, 24. 4 cosas son las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. O sea, esta es una meditación profunda. El sabio Salomón nos llama la atención hacia las cosas pequeñas de la tierra, y a través de la laboriosidad de las hormigas, porque de eso vamos a hablar. Por eso dice, 4 son las cosas pequeñas. A través de la laboriosidad de las hormigas, que observan un orden perfecto y realizan un trabajo asignado. En el versículo 25, la escritura lo dice, y ahí es donde pone el ejemplo de lo que está advirtiendo. Dice, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Podemos aprender, hermanos, lecciones de estas cosas pequeñas. Las hormigas, hermanos, trabajan en orden, en unidad, con un mismo propósito. Proporcionalmente, una hormiga, hermanos, levanta 300 veces el peso de su propio cuerpo, proporcionalmente. Pero aquí cuando la escritura nos dice que las hormigas, dice que es pueblo no fuerte, no se está refiriendo a la fortaleza de poder levantar o de poder hacer cosas, sino que se está refiriendo al propósito que tienen por hacer cosas asociadas y guardando un orden para lograr una gran cosa. Esa es la enseñanza. Ellos, hermanos, o estos pequeños animales, preparan su sostenimiento, su previsión del invierno desde el verano. Ellos trabajan muy arduamente para preparar esa época en la cual les va a afectar. Y aquí la palabra de Dios nos ilustra, hermanos, que así como las hormigas, nosotros debemos de ser hombres y mujeres que debemos de realizar un trabajo que el Señor nos ha asignado en un orden perfecto. Esta enseñanza, hermanos, nos trae a nosotros esa fuerza, nos trae a nosotros esa voluntad para someter a la voluntad de Dios y tomar ejemplo de las cosas que vemos y de las cosas que conocemos y que nos dejan un conocimiento espiritual para ponerlas por obras. Amén. Podemos aprender, hermanos, de las lecciones de la naturaleza para aplicarlas a nuestra propia vida. También Salomón las usa como un ejemplo para llamarnos la atención, las cosas pequeñas. Aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 6 y el versículo número 6, la escritura dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. No consintamos, hermanos, la pereza de ninguna manera. Aquí ya es una exhortación directa, porque primero nos pone el ejemplo de cómo trabajan en un trabajo asignado, en un orden, en una unidad. Así trabajan ellas. Pero aquí hace la comparación con el hombre que no hace nada y lo llama perezoso, lo llama por su nombre. Este perezoso, hermanos, al no hacer nada,
a él le llega la pobreza, a él le alcanza la miseria, porque no se esfuerza como las hormigas para hacer algo, sino que está como un parásito, hermanos, esperando de que las cosas le caigan a la mano sin hacer ningún esfuerzo, como lo hacen las hormigas. Aprendamos, hermanos, de la persistencia de estos pequeños animales. Esa es la enseñanza que nosotros debemos de adquirir. Y por lo contrario, a alguien que es muy trabajador, a veces decimos que trabaja como hormiguita. O sea, aquí viene el contraste. Así como hay hombres perezosos que no se esfuerzan como se esfuerzan las hormigas, hay hombres que por el contrario, que se esfuerzan demasiado, hermanos, y muchas veces nosotros exclamamos y decimos, es que él trabaja como hormiguita. Amén. Se da cuenta de cómo la misma palabra de Dios nos va ilustrando a través de estos ejemplos bíblicos y de cómo nosotros podemos ser beneficiados con las cosas que vemos. El Señor nos muestra, hermanos, cosas que nosotros no vemos a través de estos ejemplos. Amén. Continuando en el libro de los Proverbios, Salomón, hermanos, sigue ilustrando las 4 cosas pequeñas que mencionaba, que nos iban a hacer sabios. Aquí en el versículo número 26 de Proverbios 30, la escritura sigue diciendo, los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Aquí está otra ilustración, hermanos, de los animales que nosotros vemos. El conejo, por su naturaleza, procura tener un lugar cimentado y protegido en las rocas. Todo su esfuerzo, hermanos, lo canaliza por hacer una madriguera que esté cimentado en la roca. Y aquí viene otra ilustración. Nosotros, hermanos, cimentamos nuestro hogar en la roca, que es Cristo Jesús. Esa es la enseñanza. Amén. Todo hombre, hermanos, debe de cimentar los valores fundamentales de nuestra vida cristiana y poner por delante, hermanos, toda instrucción que Dios nos ha dejado por escrito en su palabra. Cimentar en la roca, hermanos, es hacerlo día a día. Cimentar en la roca, hermanos, es para ver un futuro glorioso para cada uno de nosotros. Cimentar en la roca es buscar la salvación a través de la roca eterna, que es Cristo Jesús. Amén. Por eso la ilustración que Salomón nos presenta en este libro, los Proverbios, hermanos, nos da el ejemplo de cómo los conejos, hermanos, se esfuerzan por cimentar su madriguera en la roca. Amén. Así el hombre, hermanos, lo hemos dicho, debe de cimentar todo principio que dé como enseñanza en su hogar en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Estamos llevando en este día el hogar, la familia, y estamos pidiendo a Dios que como padres, que como padres estemos llevando, hermano, el orden que Dios da. Aquí vemos el caso de la hormiga, hermanos, trabajadora, siempre, hermanos, preparándose para el momento en que haya escasez por el invierno, por el frío. Ellas se preparan para tener provisión. Así nosotros, hermano, en la vida espiritual debemos de preparar a nuestros hijos con estos eventos, con estas profecías que están viniendo, hermano, anunciándose. Hay preguntas que el niño hace, hay preguntas que el adolescente hace. Estar hablando con un escrito está, pedir al Espíritu Santo, dirígeme, Señor, para cómo hablar a mi pequeño, cómo hablar al joven. Pedir al Señor la sabiduría, pero sobre todo el testimonio que demos. Muchas veces los niños están más desperdiciando el tiempo con el ocio. El papá, la mamá, para que el niño lo deje en paz, lo deje trabajando, lo primero que le dan es un video, una película, caricaturas, que se entretenga 1, 2, 3 horas, y el niño sabe manejar más el teléfono que tú. Se mete más aplicaciones que muchas veces no se les permite a los niños y uno no entiende tanta tecnología, pero el niño está más capacitado. Atrás de eso, hermano, el enemigo trabaja en la mente del joven
o del niño. El enemigo está usando mucho, hermano, la juventud a través del internet, a través de programas donde ellos entran. Tú sabes qué programas tiene tu hijo, tú sabes qué le has permitido, si le has bloqueado, si has puesto algún bloqueo para que si haya un límite y haya un respeto, pones horario en ese teléfono. El tiempo, hermanos, es de ocio. Ve a la hormiga trabajadora, en cambio ve al león perezoso. Pidamos a Dios, hermano, que como padres podamos guiar a los niños a que sean hermanos, que el tiempo que ellos estén ahí, hay tiempo de estudio, sí, de hacer tareas, de hacer su estudio que les dieron por línea o ya está en la escuela, pero el tiempo que están en la casa, sí, tienen tiempo de relajación, pero también vea su recámara, también vea dónde están los zapatos, dónde está su ropa. Que ellos tengan responsabilidad, hermanos. No todo es la mamá, no todo es el papá. Hay veces que hasta el niño no se le deja ni llevar la mochila para que no se moleste, para que no cargue. No, hay que enseñarlos a ser responsables. Tampoco hay que cargar la mano con los niños, porque son edades. Pero pedir al Señor dirección, para que Él cuando esté creciendo tenga, hermano, la capacidad de ser ordenado, de apoyar cuando se necesita apoyar, de ayudar cuando se necesita ayudar. Pedir al Señor sabiduría, hermanos. Pedirle al Señor que Dios dé gracia en cómo sepamos guiar nuestra familia, nuestros niños, los más pequeños. La alimentación, hermano, es muy importante para un niño chiquito, para un niño joven. No porque no pude guisar, le voy a dar que coma chatarra, comida chatarra. ¿Qué es la comida chatarra? Pues todos esos fritos que venden en empaques, hermano, que por cantidades están en la despensa. Y el niño va y coge lo que él quiere. ¿Por qué? Porque tuvo hambre, que se llene con papitas o que se llene con cositas dulces. No, hermano, la alimentación es importante para el crecimiento del niño. No retiene el estudio, no aprende. Hermano, hay que ver la alimentación porque eso depende de un cuerpo sano, una mente sana. Pedir al Señor dirección. Así es la palabra de Dios, hermanos, continuando con el pensamiento de Salomón, nos mencionaba que hay cuatro cosas de las más pequeñas de la tierra y que las mismas son sabias para los sabios. Nos ha puesto el ejemplo, hermanos, de las hormigas, nos ha puesto el ejemplo de los conejos, y ahora aquí en el versículo número 28 de Proverbios 30 nos pone, Proverbios 30, 27, perdón, nos pone el ejemplo de las langostas. La escritura dice, Proverbios 30, 27, dice, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Las langostas, hermanos, a pesar de que no tienen un rey quien las gobierne, quien las guíe, se mueven con una sincronización de un ejército bien organizado. La enseñanza, hermanos, para nosotros es de que nosotros sí tenemos quien nos gobierne. Tenemos a Cristo, tenemos al Señor que nos ha dado la oportunidad, hermanos, de que a través de su santo registro Él nos puede guiar, Él nos puede alumbrar nuestro camino, porque la misma escritura nos lo dice. Dice, lámpara es a mis pies mi palabra y lumbrera tu camino. Esa es la guía que nosotros necesitamos. Necesitamos llevar una sincronización en lo que Dios nos dice a través de cumplir con su voluntad para tener una vida, hermanos, gloriosa, honrando el nombre de nuestro Señor y llegando, hermanos, hacia la promesa que nos ha dado para cada uno de nosotros. Lograr la salvación, hermanos, y poseer lo que Él nos ha prometido, la Canaán celestial. A través del ejemplo de las langostas, que nadie las gobierna, pero que sin en cambio guardan una sincronía. A nosotros que nuestro Señor nos gobierna, hermanos, debemos de ser más que las langostas. Debemos de guardar esa sincronía para obedecerlo.
Aquí en el versículo 28 de Proverbios 30, la Escritura nos dice, la araña que atrapa con las manos y está en palacio del rey. Una araña es un animal insignificante que con tu propia mano tú la puedes atrapar. Pero sin en cambio, este pequeño animal habita hasta en el palacio del rey. A pesar de su pequeñez y de su debilidad, ellos habitan en el palacio del rey. Aquí la ilustración nos presenta, hermanos, que cada uno de nosotros podemos ser atrapados por las mentiras del adversario. Esa es la enseñanza. Pero sin en cambio, hermanos, nosotros podemos habitar en el palacio que Cristo Jesús nos ofrece. Entonces, ¿se da usted cuenta de la enseñanza espiritual que el sabio nos presenta a través de estas ilustraciones, a través de este ejemplo? O sea, hace reflexionar a cada uno de nosotros. Y a través de estas pequeñeces, hermanos, nosotros vamos cimentando para hacer un gran logro. Es por ello que la Escritura, hermanos, es sabia, la Escritura nos enaltece, nos fortalece para obedecerla. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, también nos llama la atención a través de ejemplos de las cosas cotidianas que vemos. En Mateo capítulo 6, versículo 26, la Escritura lo dice. Dice, mirad las aves del cielo. Dice que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego viene una pregunta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Muchas veces nos quejamos, hermanos, por no tener las cosas que deseamos. Pero muchas veces esas cosas que deseamos, hermanos, no tienen ningún provecho. Son caprichos que el hombre en su egoísmo quiere satisfacer. Por eso nuestro Señor Jesucristo les pone este ejemplo. Las aves del cielo, usted se ha puesto a pensar, hermanos, que ellos no se preocupan de la provisión de lo que van a comer, Amén. sino que saben que Dios las va a alimentar. Esa es la enseñanza, hermanos. Las aves del cielo nada deben al cuidado humano. Las aves del cielo dependen del cuidado de Dios. Nosotros como personas, hermanos, no debemos de estar sometidos al cuidado humano, sino que debemos de tener la preocupación por estar al cuidado de Dios. Amén. Esa es la enseñanza que estas pequeñas aves, hermanos, únicamente son mantenidas por la providencia de Dios. Amén. Esa es la enseñanza, hermanos, que la Biblia nos ha meditado, nos ha reflexionado, nos ha enseñado en esta ocasión, que debemos de ser fieles en las cosas pequeñas. Nuestro deseo, hermanos, es de que lo que hemos leído caiga en su corazón y quede cimentado para darle importancia tal vez a las cosas que hemos pasado desapercibidas o que no les damos la debida importancia en un momento determinado. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos, pidiéndole al Espíritu Santo que nos cautive con su palabra y que lo que hemos leído, hermanos, sea de beneficio para cada uno de nosotros. Amén. Amado Padre, aquí de rodillas humildemente hemos oído tu voz. Hemos escuchado, Señor, a través de un escrito está la enseñanza que das, amado Dios, a través de buscarte en obediencia a tus principios. Te ruego humildemente, Señor mío, que cada hogar, que cada familia que esté pasando tribulación, pruebas, que esté pasando por momentos dolorosos, inclina tu oído, Señor, y escucha la voz de aquel que llora y sufre. Y te ruego por esas familias que no conocen de tu verdad. Te pido, Espíritu Santo, que ilumine sus corazones, que cautives la mente y el corazón de las familias, de los hogares. Pon un cerco de protección en los matrimonios, Señor, y te suplico, amado Dios, que estorbes el plan del enemigo, que no deshaga ni desbarate la obra sagrada que es el matrimonio, y te ruego una bendición para cada uno de ellos, Señor, especialmente donde hay niños, donde hay jóvenes. Instruye a los padres, dales la capacidad, la sabiduría
en este tiempo, Señor, donde está dominado por la tecnología. Dales gracia, Padre, en sabiduría a los padres para saber, Señor, dirigir las mentes de los niños. Ayúdalos, Padre. Te rogamos humildemente tu dirección y te rogamos la luz de tu presencia. Guarda, Señor, al matrimonio. Bendice a las madres, bendice a los padres, bendice a aquel que habite en esa casa. Y te ruego por los niños, por los jóvenes. Señor, guarda el corazón y la mente de los niños y jóvenes y no permitas influencias negativas. Aparta al enemigo, Señor, y da victoria en el ruego que hacemos en esta hora. Estos favores los suplicamos en los sagrados méritos de Cristo Jesús, a quien le damos la honra, gloria y alabanza por la eternidad. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay, que la paz de Dios esté en tu familia y que Dios bendiga tu matrimonio. En el nombre de Jesús, amén.